lo puedan ver. Ya, estamos grabando. Ya están todas en Génesis 15, chicas. Vamos a estudiar Sí, Génesis 15. Como les dije, está un poquito largo, pero vamos a que el Espíritu Santo nos dé tiempo cronos y sobrenatural y que podamos acabar, chicas, ¿ok? Porque Génesis 15 tiene muchas cositas, mucho aprendizaje, muchos detalles, entonces, obvio, no puedo hacer un estudio tan profundo. La que quiera profundizar más, Génesis 15 tiene, una maravilla, como toda la palabra, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo, pues, en una hora, con 10 minutos, yo creo. Bueno, chicas, pues entonces, para ahorrar tiempo, no voy a leer todo el Génesis 15, como siempre hago. A mí me gusta leerlo para el panorama primero y luego ya voy desglosando, ¿verdad? Vamos a ir desglosando de una, y acuérdense que estamos usando el método inductivo que consta en la observación, la interpretación y la aplicación que hacemos a nuestra vida diaria, ¿ok? Ok, vamos a empezar. Primero recordemos un poquito qué fue lo que estudiamos la última clase en el Génesis 14. Es importante saber qué es lo que estuvo sucediendo en el 14 para poder entender cómo comienza el 15. Ustedes se acuerdan que Abraham tuvo una victoria sobre unos reyes que estaban en guerra. ¿Se acuerdan que este rey Kedorlaomer junto con otros reyes pelearon contra el rey de Sodoma y otros reyes? Y Abraham no tenía vela en el entierro hasta que Lot, su sobrino que vivía en Sodoma, ¿verdad? Lo agarraron, lo capturaron a él, a su familia, todas sus pertenencias, y entonces a Abraham le tocó salir y ya se acuerdan de todo lo que sucedió, rescató todo el botín, incluso hasta la gente que habían aprendido de Sodoma, se las entregó a todo el rey de Sodoma y todo. Apareció un personaje ahí misterioso que hablamos de la simbología de Melquisedec, ¿verdad? Que viene siendo la simbología de Cristo. Entonces, eso fue lo que vimos en el capítulo 14, ¿ok? Entonces, vamos a leer el 15, el versículo 1 primero y lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Empecemos. Después ¿de esto qué? Pues de todo lo que había sucedido, ¿verdad? Con Abraham y con todos estos reyes y la guerra esta y cómo rescató a Lot. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. O sea, ¿quiere decir que Dios nos puede hablar a través de visiones? Sí, aquí lo dice la escritura. Entonces, miren cómo la palabra del Señor vino a Abraham en forma de visión. Miren lo que le dice. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Vamos a quedarnos ahí y a desmenuzar. Primero que nada, ¿por qué Dios le dice, no temas, Abraham? Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. En otras versiones dice, muy grande será tu galardón, para las que estén leyendo otras versiones, ¿ok? Bueno, pues había una muy buena razón para que Dios le dijera esto a Abraham. Acuérdense lo que les dije. En el capítulo 14, Abraham acababa de derrotar a un gran ejército de estos reyes que se habían peleado con la confederación de otros 5 reyes y obviamente me supongo, conociendo la mente humana, que deberían de haber pasado 50 millones de pensamientos en la mente de Abraham para que Dios le haya tenido que decir, no temas. Si le dijo no temas, era porque Abraham tenía que, ajá, muy seguramente toda la cantidad de pensamientos de Abraham pudieron haber sido, me van a venir, yo no conozco a estos reyes, van a venir en contra de mí, me seré atacado, va a venir una retaliación en contra mía. Encima de todo, le desprecié al rey de Sodoma el dote que me quiso dar. O sea, yo al rey de Sodoma ni lo conozco como al otro tampoco, o sea, nada que ver. Encima Sodoma no tenía una muy buena reputación, acuérdense, es ese pueblo ni ninguno de los pueblos en donde él estaba ahí habitando, que eran todos los descendientes de los cananeos, que ya lo habíamos estudiado. Entonces,
Yo no me quiero imaginar la cantidad de dudas, preguntas que vinieron a la mente de Abraham que lo hicieron sentir miedo. Encima, acuérdense que él le había dado el 10% a Melquisedec, que en este caso a Dios a través de Melquisedec, ¿se acuerdan que también lo estudiamos en el 14? Le dio el 10% de todo el botín. Encima, no quiso nada del botín. Ajá, entonces también a lo mejor, imagínense las dudas, ¿no? Imagínense que estamos en los pies de Abraham, en los zapatos de él. ¿Debí de haber dado el diezmo? No lo debí de haber dado. Debí de haber despreciado el dote que me iba a dar. Y si me falta, y si mañana no tengo, las dudas, ¿verdad? Humanas que vienen a la vida de uno. Entonces, no por nada el Señor se le aparece o le habla en visión diciéndole, no temas, que es lo que hoy Dios nos está diciendo a nosotros. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué significa un escudo? Un escudo sirve de protección, un escudo sirve de guarda. Dios le estaba diciendo aquí a Abraham que no temiera, que él iba a estar con él, que él era su escudo y que muy grande sería su recompensa, no solamente su recompensa física o en cosas tangibles y materiales, sino también su recompensa espiritual, porque nosotros no solamente tenemos recompensas de Dios físicas y tangibles, sino también, o galardones, como les dicen otras versiones, sino también lo más importante, ¿quién es nuestra recompensa más grande? El Señor. Tener a Dios en nuestra vida es nuestra recompensa más grande. Pero Dios también, obviamente, nos llena de necesidades, de cosas que en esta tierra necesitamos en cierto momento y nos remunera conforme a sus riquezas en gloria por todo lo que hacemos. Abraham, ¿se acuerdan que estudiamos la clase pasada? Actuó muy bien, fue un Abraham diferente al Abraham que empezó a caminar con el Señor. ¿Se acuerdan? Ya había un crecimiento, una madurez en él, un temor de Dios, un buscar del Señor. Entonces Dios aquí le está diciendo que no tema, que Él es su escudo, Él es su protector, Él va a estar con Él lo va a guardar, Él lo va a proteger y encima más grande, muy grande sería su recompensa. Ok, vamos a leer ahora del 2 y el 3. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces, imagínense que aquí Abraham le está diciendo al Señor, o como si le dijera, a ver, Señor, me has dado muchas promesas y me sigues prometiendo y me vas a dar muchas cosas y prometes protegerme, pero ¿de qué me sirve todas estas cosas que me vas a dar, todos estos galardones, todas estas recompensas, todas estas bendiciones, todas estas promesas, si ni siquiera me has dado un heredero, si ni siquiera me has dado el hijo que me prometiste? Y Eliezer de Damasco, dice aquí, que es el criado de él o el empleado de él, es el que va a venir a heredar todo lo que tú me dices, como, ¿de qué me sirve todo esto, Señor, que me vas a dar si no me has dado lo que yo más anhelo, ¿verdad? Que es un hijo, un heredero. Bueno, Eliezer de Damasco era el siervo principal de Abraham, ¿ok? Para que sepan, era su mano derecha. Y más adelante vamos a leer una historia en otra clase, como Abraham, a las que ya le han leído la historia, Abraham lo manda a buscarle esposa a Isaac, su hijo. Y hay una historia muy bonita de Eliezer de Damasco. Él era la mano derecha de él era un buen hombre, ¿verdad? Era un siervo fiel a Abraham, pero no era su hijo, ¿verdad? Era su criado, su siervo. Entonces, aquí vemos que Abraham se acerca al Señor sin temor, sin miedo, delante de él y le pregunta, honestamente, le abre su corazón.
Señor, o sea, sí, gracias por todas tus bendiciones que me quieres dar, todas tus promesas y todo, pero pues aquí yo no veo, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Para qué me va a servir todo esto si no tengo a quién dejárselo? Y esta acción que aquí está haciendo Abraham, obviamente es digna de imitar por nosotros, ¿verdad? Porque él está abriendo su corazón a Dios. Está bien que nosotros abramos nuestro corazón a Dios cuando estamos en circunstancias así donde no entendemos. O sea, sí, Señor, la promesa y esto y el otro y tus promesas y todo y que me vas a bendecir y que me vas a dar y no sé qué, pero la verdad yo sigo viendo todo oscuro, 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 oscuro. Pasan los años, acuérdense, en este momento ya habían pasado más de 10 años desde que Dios le dio la promesa en el Génesis 12, desde que lo llamó. Entonces, eh, está bien que nosotros abramos nuestro corazón tal cual como lo hizo aquí Abraham, delante de Dios, con toda esta cantidad de preguntas, dudas. Y lo que pudiéramos preguntarnos es, ¿esto significa que Abraham estaba teniendo dudas de Dios? ¿Estaba dudando de Dios? Sí, obviamente, como nos pasa a todas nosotras. Quienes no seguimos caminando con el Señor, agarradas y aferradas de su mano, pero cuando tenemos momentos difíciles de tribulación, cuando no vemos la salida y oramos y requeteoramos y requeteoramos y esperamos y no vemos respuesta de Dios, nuestra fe obviamente cae, tenemos dudas. Es exactamente aquí lo que le pasó a Abraham. Él tenía duda, claro que sí, no por nada le estaba preguntando todo esto al Señor, pero hay una diferencia muy grande, chicas, entre una duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa de Dios. ¿Cuál es una duda que niega la promesa de Dios? Una duda que niega la promesa de Dios es, no, a mí no me lo va a dar, a mí no me lo va a hacer, eso es una mentira, Dios no lo puede hacer, si ya tengo tanto tiempo orando y ya nunca más me lo va a dar. Esa es una duda que niega la promesa de Dios. Una duda que desea la promesa de Dios es, Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ayuda a mi fe. Como le dijo el centurión a Jesucristo, ayuda a mi fe. No tengo fe, me está fallando mi fe, Señor. Ayúdame, levántame. Si tú no me sostienes, Señor, no voy a poder más. Yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú lo vas a hacer, pero ayúdame, te necesito porque estoy cayendo, estoy flaqueando. Todos los personajes aquí en la Biblia, ¿quiénes de ellos no dudaron? Hasta sus discípulos. Pedro, cuando caminó sobre el mar, dudó y ya se iba a caer. Tomás, cuando dijo, hasta que yo no lo vea y le ponga el dedo en la llaga, otro que dudó también. Abraham no va a ser la excepción, nosotras no vamos a ser la excepción. Claro que sí, Abraham estaba dudando, pero como les digo, hay una gran diferencia entre la duda que niega la promesa de Dios y la duda de desear la promesa de Dios. Nosotros sabemos que Él lo va a hacer, simple y llanamente nuestra humanidad flaqueamos, ¿verdad? Y esto era lo que aquí estaba pasando. Y él honestamente le abrió el corazón a Dios y le dijo, mira, ¿quién va a venir a heredar mis cosas, mis bendiciones que me vas a dar? Mi criado, ¿verdad? Continuemos. En el número 4, miren lo que Dios le contesta en el 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Miren cómo aquí Dios le recuerda a Abraham. Espérenme, déjenme leer ya leí, a ver, déjenme leer el 5 también. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. O sea, primero Dios le dice, no, contundentemente, este hombre, Eliezer, no va a ser tu heredero va a ser tu propio hijo de tu sangre, ¿ok? Y después dice aquí también en el 5 que el Señor lo llevó afuera. Muy seguramente estaba en su tienda de campaña, ¿verdad? El Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo. El Señor lo hace mirar hacia el cielo y le dice, cuenta las estrellas a ver si puedes.
Pues claro que no va a poder contar todas las estrellas, imagínense. Así de numerosa será tu descendencia, es lo que le dice Dios. Aquí Dios le está recordando a Abraham la promesa que él ya le había dado en el Génesis 12 y en el Génesis 13. En el Génesis 12, si se acuerdan, en el Génesis 12:2, Dios le dio la promesa. Haré de ti una gran nación, dice el Génesis 12:2, y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí el Señor le estaba recordando. Después en el Génesis 13, 15 y 16 también le dice, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora acá lo saca y le enseña el cielo y le vuelve a decir, le vuelve a recordar. Ahora le da otro ejemplo, ¿verdad? Ya no va a ser su descendencia como el polvo de la tierra. Imagínense cuánto polvo en la tierra hay, infinidad. Acá le está diciendo, cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia, ¿ok? Y Dios hace esto de volverle a recordar porque Él sabe que eso es lo que necesitamos como seres humanos, que el Señor nos recuerde sus promesas, porque somos humanas y humanamente se nos olvida. Si tenemos tantos testimonios, chicas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo tengo un libro, puedo escribir de testimonios, de los milagros que Dios se ha hecho en mi vida. Y entonces, ¿por qué? Cuando se me pone una situación difícil, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudamos? Si tenemos, porque es nuestra naturaleza caída. Entonces necesitamos ser recordados. Aquí el Señor le está recordando a él que tiene que creer, ¿verdad? Y le vuelve a recordar la promesa que él le va a dar una descendencia, que no va a dejarle los bienes a un criado, que le va a dar un hijo de su propia sangre, ¿ok? Y, y muchas veces, chicas, Dios nos declara una promesa con tanta seguridad que nosotros creemos que se va a cumplir de inmediato, ¿verdad? Eso es lo que a veces pasa. Dios nos da la promesa y como el ser humano quiere todo como rápido, pensamos que eso va a ser pronto, que fue lo mismo que le pasó aquí a Abraham, ¿verdad? Quiero que sepan que aquí, como les dije, ya habían pasado un montón de años y todavía faltaban como 15 años más para que ese hijo viniera, imagínense. Como 20 y pico de años estuvo esperando que la promesa de Dios se cumpliera. El ser humano cree que cuando Dios nos da una promesa, sí o no, creemos que eso va a ser rápido, pero no, siempre hay un tiempo en el que tenemos que pasar para heredar esa promesa. Y las voy a llevar a este versículo que de tarea ya saben es buscarlo, apúntenlo. Hebreos 6, 11, 12. Y aquí van a ver que está lo que les estoy explicando. Hebreos 6, 11, 12. Apúntenlo nada más, miren, se los voy a leer. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Ahí viene lo importante. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Nos está diciendo que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Quiénes van a heredar las promesas de Dios? Los que tenemos fe y paciencia, ¿verdad? Como la que tuvo Abraham, no por nada es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Su fe y por su paciencia. Entonces, Dios le explica que el hijo va a ser de él. Y lo que él le trata de decir a Abraham es que no era espiritualmente un hijo como Eliezer, que pensara es un hijo espiritual. No, iba a ser un hijo de su propia carne, ¿ok? Un hijo de su propia sangre, ¿ok? Entonces, a veces malinterpretamos, ¿verdad? Estas promesas de Dios, pero es necesario que pasemos ese
tiempo, porque en ese tiempo Dios también va haciendo muchas cosas en la vida y en el corazón de nosotros, ¿ok? Miren también al final cómo Dios, el final del 5 le dice que mire a los cielos, ¿verdad? Donde, para que vea las estrellas, y que le dice que las cuente. Dios no solo repite la promesa a Abraham, sino que se lo confirma con esta ilustración, ¿verdad? Las estrellas del cielo, pues obviamente muestran lo enorme que iba a ser esa descendencia de Abraham. Y el más importante de esa descendencia de Abraham, acuérdense, Dios había escogido, lo estudiamos en clases pasadas, Abraham, ese es el pueblo escogido para traer a quién, al Mesías, al Salvador, a nuestro Redentor. Y aquí nos vamos a ir a Apocalipsis 22:16. Apúntenlo y de tarea que lo busquen. Apocalipsis 22:16. Aquí nos habla de la descendencia del Señor, que es la estrella del cielo, porque le dijo, mira el cielo, ¿verdad? Y cuenta las estrellas, así como ellas te voy a dar, así de que numerosas tu descendencia. Y eso obviamente es tipología de nuestra estrella, ¿verdad? ¿Quién es la estrella de la mañana? Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo es la estrella de la mañana. Entonces, Apocalipsis, ya lo apuntaron chicas, 22:16. Miren lo que dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí ven la similitud? Y acá Dios le dice a Abraham, ve las estrellas, así te daré tu descendencia. ¿De qué descendencia más importante está hablando Dios? De la estrella de la mañana, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces aquí tiene simbología y tipología este versículo. Continuemos leyendo, chicas, el 6 y el 7, vamos a leerlos. Miren lo que dice el 6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además, esto lo voy a dejar para el ratito, lo que además le dijo. Vamos a explicar porque este es bien importante. El 6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Miren lo importante de este versículo. Abraham creyó plenamente en la promesa de Dios. O sea, en ese momento cuando le hizo como rema, le hizo como clic, ¿ok? Abraham creyó plenamente en la promesa de Dios. Y esa fe de él le fue contada, dice aquí, como justicia. O sea, no por obras, no por rituales, no por méritos propios, sino simple y llanamente por confiar en quién, en Dios, en lo que Dios dijo, que él le iba a dar una descendencia. Él le creyó, ¿ok? Déjenme explicarles esto, chicas. Básicamente, hay dos tipos de justicias, ¿ok? La justicia que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, yo voy a la universidad y saco buenas notas y me dan un premio, un diploma, una condecoración, porque logré unos grandes grados, grandes calificaciones y me dan premios y galardones y todo, pero porque yo estudié, ¿verdad? Hice algo y recibí algo a cambio por mi esfuerzo. Ajá. O cualquier otra cosa que usted pueda hacer con sus propios méritos, con su propio esfuerzo y tiene una recompensa, ¿ok? Esa es la justicia que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos, ¿ok? Pero también hay una segunda justicia que nos es contada como nuestra por la obra de Dios en el momento en el que creemos. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros sabemos, aquí todas sabemos que la salvación, la entrada al cielo, no es por obras,
es por gracia. No importa cuántos ancianitos ayude, cuántos niños pobres les dé de comer, cuántas sillas levante en la iglesia, cuántas veces vaya al coro a cantar, cuántos estudios bíblicos. No es por obras la salvación, lo sabemos, que la salvación es por gracia, por creer que Jesucristo murió en la cruz, ¿cierto? Nos redimió de nuestros pecados, de la muerte, y eso nos da, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador y creer el sacrificio de Él en la cruz y su resurrección, eso nos da la entrada al cielo. Nuestra salvación o nuestro ticket al cielo está dado por gracia, ¿verdad? De nuestro Dios a través de nuestra fe en creer eso. Pero pregunta, ¿cómo estos hombres del Antiguo Testamento iban a tener su ticket al cielo si aquí el Señor todavía no había venido? ¿Cierto? Aquí Jesucristo todavía no. Nuestra entrada al cielo, ¿cuál es? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que resucitó, ¿cierto? Esa es nuestra entrada al cielo. ¿Cuál era la entrada al cielo de todos estos personajes si el Señor todavía no aparecía aquí en la historia? El Señor todavía ni nacía. Ok, aquí podemos ver lo que dice la Escritura, que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Dios lo justificó. Nosotros fuimos justificadas delante de Dios Padre por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fuimos justificadas por nuestra fe en Cristo. Abraham bueno, Cristo todavía no venía. Abraham solamente por creer en Dios y en sus promesas fue justificado por Dios. Entonces, la gente en el Antiguo Testamento, por creer en Dios y en las promesas de Dios y en que un Salvador venía, fueron justificados. O sea que, ¿vamos a ver a Abraham en el cielo? Claro que sí. Porque alguien preguntará, ay, pero Abraham no recibió al Señor como su Señor y Salvador, porque pues Cristo todavía ni había nacido. Sí, pero Abraham fue justificado por la fe, dice aquí, simple y llanamente por creer en Dios y por creer que venía un Salvador, ellos fueron justificados. Yo les hablé un poco de eso cuando estudiamos el Génesis 3, cuando estudiamos a Adán y Eva, cuando pecaron en la caída, cuando Dios les promete que va a venir un Salvador, ellos creyeron también y les expliqué, vamos a ver a Adán y Eva en el cielo. Y ahí también, mucho menos todavía había venido el Señor. Entonces, ellos fueron salvos. ¿Por qué fueron salvos? Porque creyeron en la promesa de Dios que iba a mandar un Salvador, ¿verdad? Que iba a componer todo lo que ellos, el desastre que ellos habían hecho, ¿verdad? De las malas decisiones. Entonces, aquí vemos también en este versículo 6 que Abraham fue justificado por su fe, ¿ok? Él es salvo. Vamos a ver a Abraham en el cielo. Ok. Pablo, el apóstol Pablo después nos explica que esta justicia dada por fe no fue solo para Abraham, sino también para todos, obviamente, los que creen en la obra de Jesucristo, en este caso, ¿verdad? La fe que justifica no es solamente creer en Dios o que Dios existe, sino creerle a Dios y confiar en lo que Él promete, porque también la palabra dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Para creer en Dios, todo el mundo puede creer en Dios, pero tenemos que creer en Dios, creerle a Dios, ¿verdad? Y confiar también en lo que Él nos promete. ¿Okay? Esta es la primera vez aquí en la palabra que se utiliza la palabra creyó. ¿Ok? Abraham creyó. Es la primera vez que se utiliza en la Biblia. Nunca antes en lo que hemos estudiado habíamos visto la palabra creyó. Y es la primera vez también que se utiliza la palabra justicia, ¿ok? Que esa palabra pues es muy usada porque nosotros fuimos justificadas por el Señor delante de Dios Padre, porque acuérdense que estábamos separadas de Dios Padre por el pecado y fuimos justificados. Por eso que, ¿quiénes son los justos de Dios? Nosotros somos los justos de Dios, no porque somos muy buenotas, ni porque hicimos algo, no, somos justas por el mérito de Cristo, por lo que el Señor hizo en la cruz, somos justificadas. Así que cuando usted lea los justos de Dios en la palabra, ¿quiénes son los justos de Dios?
nosotras, el cuerpo de Cristo, los cristianos, ¿ok? Entonces, como les digo, esta es la primera vez que se ve aquí en la escritura la palabra justicia, que más bien esto es el evangelio del Antiguo Testamento, por decirlo así. Es el evangelio, es Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con esto que acaba de decir aquí la palabra, que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, lo hizo justo, lo justificó. Les voy a dar dos versículos que avalan todo esto que les estoy explicando para que los busquen de tarea. Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, 1 al 3, escúchenlo. Solo apúntenlo, de tarea lo buscan. Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Este es Pablo hablando. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí lo está diciendo claro el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que Abraham no fue por sus obras, ¿verdad? Sino él les está enseñando aquí a los romanos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque acuérdense que ellos, los judíos, obviamente conocían el Viejo Testamento y reconocían a Abraham como el padre de la fe. ¿Ok? Hay otro versículo también, Gálatas 3, 6 al 7. Gálatas 3, 6 al 7. Aquí es Pablo también hablándole a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se los está volviendo a repetir, que ellos ya lo saben, porque ellos, acuérdense que los judíos tenían la Torá o el Antiguo Testamento, que era lo que les hablaba de Dios. Lo vuelvo a repetir. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque acuérdense, como les digo, que ellos veían a Abraham como el padre de la fe. Entonces aquí Pablo les está dando la enseñanza, ¿verdad? De que Abraham fue justificado por la fe. Ahora ya Pablo les está obviamente llevando el evangelio a ellos. Les está diciendo que crean en Jesucristo, que ahora es por Cristo, pero en aquella época fue por la fe. ¿Ok? La que quiera profundizar más en esto, eso tiene bastante de que la que quiera, les digo, de tarea, profundicen, hay bastante material que puedan encontrar acerca de eso. Ok, continuemos entonces ahora sí el 7. Además, vamos a leer es más del 7 al 11. Ay, no veo bien, espérenme, no veo bien los versículos. Entonces, prescripción de mis lentes ya no me están funcionando bien. Ok, del 7 al 11. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte una posesión, perdón, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió, y a las aves de rapiña, perdón, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. A ver, vamos a explicar todo esto aquí. ¿Qué es lo que podemos observar, chicas? Bueno, primero vemos que Abraham escucha la promesa de la concesión de la tierra para él y para sus descendientes, ¿verdad? Porque Dios se lo vuelve a repetir. Él le dice contundentemente, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte una posesión de esta tierra. Está diciendo que esa tierra se la va a dar a él. Pero después vemos en el 8 que Abraham como que deseaba tener alguna confirmación, ¿verdad? Porque le pregunta,
¿cómo voy a saber que voy a poseerla? Pues claro, acuérdense que él estaba en Canaán, una región habitada por los cananeos, amorreos, hititas, o sea, toda esa cantidad de gente que ya lo habíamos estudiado en clases pasadas. Entonces, o sea, ¿cómo yo voy a saber que tú me vas a dar esta tierra? O sea, si yo la verdad, o sea, yo no veo ni como por dónde voy a poder conquistar esta tierra que está llena de pueblos que te odian, que te han dado la espalda, que no me quiero imaginar las preguntas de Abraham, ¿no? Que hacen pasar a sus hijos por el fuego, sacrifican niños, gente perversa, malvada, o sea, ¿cómo voy a saber yo que tú me vas a dar esta tierra, verdad? Entonces el Señor le respondió, y aquí vemos todo lo que le respondió. La respuesta que Dios le da es, tráeme una ternera, una cabra, no sé cuánto, bla, 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 todos los animalitos, lo que Dios le está, y que los parte a la mitad, lo que Dios le está pidiendo aquí a Abraham es un sacrificio, ¿ok? Acuérdense que en aquella época se hacían sacrificios. Ahora, este es un sacrificio muy importante y diferente. Después, cuando leamos el libro de Levíticos, ya les había hablado la vez pasada de todos los sacrificios y holocaustos, pero después los vamos a estudiar con detenimiento. Pero aquí es importante que estudiemos este sacrificio. Entonces, Abraham, como les dije, Abraham, Dios le estaba diciendo que preparara este sacrificio y Y en aquella época, chicas, para que podamos entender un poquito como por qué los animales estos, por qué partirlos a la mitad, por qué, bueno, en aquella época, este tipo de sacrificios era la forma legal de formalizar un contrato. Era una ceremonia equivalente a lo que hoy en la actualidad consistiría un trámite ante un tribunal o ante un notario público. En el libro del profeta Jeremías encontramos una referencia de esta costumbre que prevalecía no solamente ahí con ellos, sino en otros pueblos, ¿ok? Era la forma en que ellos pactaban o hacían un contrato legal entre Dios y los hombres o Dios solamente con los hombres. Era la forma en que hacían un pacto. Les voy a leer Jeremías 34:18 para que ustedes vean cómo aquí hace referencia a esto que les estoy explicando, que este tipo de sacrificios era la manera en que aquella época se utilizaba, ¿verdad? Hacer este tipo de formalizar contratos legales de esta manera. Apunten Jeremías 34:18, de tarea lo buscan. Miren lo que dice Jeremías 34:18. Esto es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Miren lo que dice. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. O sea que este tipo de pactos que se hacían de abrirlos, como les dije, era la manera o la costumbre en la que hacían ellos los pactos. Y aquí Dios les está diciendo, ¿verdad? Que ciertos hombres, ¿verdad? Después cuando estudiemos al profeta Jeremías veremos bien toda la historia. Solamente estoy usando este versículo como referencia para explicarles lo que les estoy diciendo, que era la manera de hacer un pacto. O sea, esto estaba muy claro. Abraham tenía dudas de cómo iba a recibir esa tierra y estaba buscando una confirmación de Dios, ¿verdad? Se lo dice, Señor, ¿cómo voy a saber que la voy a poseer? Y Dios, al contestarme, tráeme esto, tráeme el otro, y Abraham, aquí lo dice, Abraham llevó todos estos animales y los partió por la mitad y puso una mitad frente a las otras. Entonces, hagan de cuenta que Dios le estaba diciendo a Abraham, a ver, ¿tienes dudas? Bueno, vamos a firmar un pacto. Ahorita voy a firmar un pacto contigo y ya vamos a terminar con esto de una vez por todas. Para que tú me creas, yo voy a hacer un pacto contigo. Y obviamente como Abraham sabía la tradición, ¿verdad? De cómo se hacía en aquella época,
Él entendía lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Un sacrificio, pero era para hacer un pacto, ¿ok? Y mientras que Abraham esperaba que Dios apareciera y caminara en medio de los cadáveres, porque esa era la costumbre, las personas caminaban en medio de los cadáveres de los animales, que ese era significado de firmar el contrato, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que Dios no viene inmediatamente, porque, ¿cómo sabemos que Dios no viene inmediatamente? Porque aquí lo dice en el 11, miren lo que dice, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos. O sea, preparó todo el sacrificio para el pacto Abraham, pero no es que Dios ahí inmediatamente vino a firmarlo, no. Pasó un tiempecito, no dice exactamente la escritura cuánto, una hora, media hora, lo que sí dice es que vinieron las aves de rapiña y el mismo Abraham vino y las espantó a las aves de rapiña. Hay ciertos teólogos que comparan las aves de rapiña con las, por decir así, las circunstancias que se presentan cuando Dios nos da, hace un pacto con nosotros y las aves de rapiña representan todas aquellas cosas que quieren venir a deshacer o a interrumpir, ¿verdad? Ese pacto que nunca lo van a lograr, ¿verdad? Porque a final de cuentas, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, ¿verdad? Eso es lo que hay algunas interpretaciones de eso. Y bueno, continuemos entonces. Eh, entonces, Abraham confiaba plenamente en que Dios iba a bajar y iba a caminar, porque esa era la costumbre, como se firmaba, ¿verdad? Las personas caminaban o Dios caminaba, ¿verdad? Sobre los cadáveres, como les dije, enseña de que era la firma del pacto. Él estaba confiado en que Dios iba a bajar a caminar entre los pedazos de los animales. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdense que ya se le había aparecido a Abraham anteriormente, ¿verdad? Ya lo habíamos estudiado en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué más podemos observar aquí de esto? Importante que observemos esto, chicas. Este contrato que está haciendo Dios con Abraham, esto no es como los demás pactos. No hay una responsabilidad de ambas partes. O sea, Dios le está prometiendo, ¿verdad? Que le va a dar una tierra a su descendencia, ¿cierto? Eso es lo que Dios le está prometiendo. ¿Y Abraham qué le está prometiendo a Dios? Nada, ¿verdad? Como en el ejemplo de Jeremías, que Dios estaba enojado porque los hombres hicieron pacto con Dios y los hombres no cumplieron su parte. Acá no, a esto se le llama pacto unilateral. ¿Okay? En la Biblia vamos a encontrar pactos unilaterales, que solamente son pactos de Dios con el hombre, ¿verdad? No de Dios con el hombre y el hombre con Dios, ¿ok? Como en el ejemplo de Jeremías, ¿verdad? Entonces, este es un pacto unilateral porque solamente es de parte, Dios está prometiendo algo. Abraham no está prometiendo nada, al contrario, Abraham es el que va a recibir, ¿verdad? Entonces, Dios estaba prometiendo que él iba a hacer algo. Y aquí, pues, el simbolismo es muy claro. Si se dan cuenta en este pacto, es tan serio el pacto que Dios iba a hacer con Abraham que él lo sella con qué? Con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque pues obviamente matan animales. Al matar a Abraham los animales hay derramamiento de sangre y la palabra dice que es, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. ¿Y quién es el que vino a derramar su sangre por nosotros en la cruz? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es un pacto unilateral de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Dios le prometió, Dios hizo un pacto con la tierra, con el mundo entero y les prometió, nos prometió un Salvador, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan 3:16 es otro pacto, ¿verdad? Obviamente el más importante, el más maravilloso, ¿verdad? De nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que también hubo
derramamiento de sangre, como aquí en este pacto que también hubo derramamiento de sangre. Sí pueden ver todo el simbolismo y toda la similitud, ¿verdad? Acuérdense que yo les dije y se los vuelvo a repetir, todo el Antiguo Testamento nos va a apuntar ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Todas las historias, los personajes, las características de todo nos va a apuntar siempre ¿a quién? A nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al Príncipe de Gloria, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y como prueba, pues aquí, ¿verdad? Tremendo pacto unilateral que Dios hizo aquí con Abraham, para que ya Abraham se quedara tranquilo. Esa fue la confirmación. A ver, ahora vamos a leer del 12 al 16, chicas, vamos a ver. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una obscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes, pónganle cuidado a esto, vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Vamos a explicarlo bien. Aquí vemos que viene el anochecer, ¿verdad? Y Dios hace que Abraham caiga en un profundo sueño y le dice todo lo que va a suceder. En otras palabras, le dice que la tierra no la va a heredar de inmediato. Aquí le está diciendo que van a pasar muchos años, más de 400 años, para que sus descendientes hereden parte de esta tierra. Y no nada más le dice que van a pasar 400 años, o sea, Abraham, de una, te soy franco, te soy sincero, sí, tus descendientes van a estar aquí, pero van a pasar 400 años, más de 400 años. Y encima de eso le dice que sus descendientes van a ser maltratados, van a ser esclavizados durante esos 400 y pico de años, ¿ok? Y obviamente aquí las que saben la historia, que ya la han leído 20,000 veces, estamos hablando de lo que vamos a estudiar obviamente después en un futuro, cuando los israelitas estuvieron cautivos más de 400 años como esclavos de los egipcios. ¿Sí se acuerdan? Esa tremenda historia, ¿verdad? Aquí ya Dios se lo está anticipando a Abraham, ya le está diciendo, acuérdense, Dios conoce todo, Dios es omnisciente, Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, Dios lo conoce todo, Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces ya Dios le estaba aquí diciendo a Abraham que sus descendientes iban a heredar esa tierra, pero después de 400 y pico de años, no mañana, no pasado, no en un añito, no en 5. Y también, como les dije, todo lo que iban a sufrir. También Dios les dice en el capítulo 14, chicas, si se fijan, observemos, que Él castigaría a la nación que los esclavizaría y que sus descendientes saldrían con grandes riquezas. A las que han leído todo lo que sucedió en Egipto, se podrán recordar que sí verdaderamente castigó a los que tenían esclavos y que maltrataron a los israelitas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Las vamos a estudiar. O sea que realmente Dios todo lo que le dijo se cumplió, ¿ok? Y también le dice que saldrían de Egipto con grandes riquezas. ¿Sí se acuerdan que cuando salieron de Egipto, el faraón les dio un montón de riquezas? Y si no se acuerdan, lo vamos a estudiar después. Tal cual todo lo que sucedió, ¿verdad? Para las que ya conocen la historia, se cumplió, ¿ok? También le revela aquí, le dice que va a morir, ¿verdad? Que se va a reunir con sus antepasados, o sea, que va a morir ya de viejo, en su vejez, también se lo dice. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, aquí lo que nos pudiéramos preguntar, muy importante es, a ver, ¿por qué tendrían que esperar 400 años? ¿Por qué Dios
no le da la tierra a Abraham y a sus descendientes desde ya? ¿Por qué hay que esperar 400 años? ¿Sí o no? Cualquiera lógicamente se preguntaría, ¿para qué esperar 400 años? Pues déle las tierras ya de una, ¿verdad? A él y a sus descendientes. Pues aquí vemos la respuesta en el 16, cuando dice, 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿Ok? Bueno, acuérdense que Dios ha escogido a Abraham para formar un pueblo, ¿cierto? De donde ese pueblo va a sacar al Mesías. Pero Dios también tiene misericordia de otros pueblos, no nada más de los israelitas, porque la palabra del Señor dice que Él no desea que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a Él, ¿verdad? Entonces, Dios le estaba aquí dando la oportunidad a este pueblo de los amorreos para que se arrepintieran. Miren la paciencia, la misericordia y el amor de Dios hacia el pecador. Acuérdense que los amorreos eran cananeos, descendientes de Canaán, ¿ok? Era un pueblo que habían desechado a Dios, acuérdense, con un corazón contaminado de maldad. Pero Dios estaba dispuesto a esperar que se arrepintieran y les dio nada más y nada menos que 400 y pico de años. Díganme ustedes si eso no es la misericordia de la misericordia de la misericordia de la misericordia. Porque eso es lo que Dios espera siempre, que el hombre llegue a Él, que se arrepienta y que vuelva a Él. Entonces, Dios sabe qué tan contaminado está el corazón de los hombres y sabe que la maldad va a incrementarse y que va a llegar el momento en que Él tiene que hacer juicio. Y en ese momento todo iba a coincidir, iban a pasar 400 y pico de años que Él les estaba dando a todos esos habitantes amorreos de ahí, de Canaán, para que se arrepintieran, ¿ok? Y Él iba a hacer toda una jugada estratégica porque Él todo lo tiene planeado a la perfección para que sus hijos, su pueblo escogido, saliera de Egipto, recibieran esas riquezas, ¿verdad? De parte de los egipcios, como lo dijimos, y luego vendrían a las que conocen la historia, que fue Caleb el que vino a liderar, ¿verdad? Cuando vinieron los israelitas a conquistar la tierra de Canaán. Entonces, aquí lo que podemos ver es una muestra grandiosa de nuestro Dios vivo y verdadero que tiene misericordia de un pueblo y que este pueblo no va a responder. La prueba está que por eso, tuki, los eliminaron los israelitas, ordenados por Dios de irlos a eliminar, ¿verdad? Ellos mismos fueron responsables de su propio juicio. Por eso es que la gente que no cree en Dios, los ateos, leen el Viejo Testamento y como no entienden todo el panorama, piensan que Dios es un genocida, Dios es un asesino, el Dios del Viejo Testamento es malo, mataba a pueblos, mataba niños, mataba mujeres, mataba... Sí, lo que no saben es que Dios les da, para empezar, esas no eran unas peritas en dulce, como les digo, eran pueblos enemigos de Dios que hacían atrocidades y que merecían tener un juicio, un juez justo va a hacer justicia, tarde que temprano, tiene que hacer justicia. Es como que si un asesino en serie, la mamá del asesino en serie le diga al juez, ay juez, no le dé 80 años de cárcel a mi hijo, si mi hijo nada más mató 400 niños, nada más los decapitó y puso la cabeza en las neveras, en los refrigeradores, pero ¿por qué le va a dar usted 80 años? No, déjelo libre, porque mi hijo es bueno. Mató 400 niños, los violó, los mató, los descuartizó.
Y el juez, ay, sí, pobrecito, ¿cómo lo voy a hacer pasar 80 años en la cárcel? Ok, libre. ¿Eso haría un juez justo? Claro que no, obviamente. Entonces, Dios tarde que temprano tiene que hacer justicia. Y aquí lo que podemos ver es que ellos mismos, esos pueblos que fueron destruidos por todos, porque lo vamos a ver un montón en la escritura, todos los pueblos que fueron destruidos por los israelitas, que fueron conquistados por los israelitas, que Dios les dio la victoria, eran puras asesinos en serie, y ellos mismos eran responsables de su propio juicio. Ese ejemplo que les doy del asesino en serie, que se va a aventar 80 años o 100 años o cadena perpetua en la cárcel, él mismo está siendo responsable de su propio juicio por lo que hizo. Igualmente todos estos pueblos, no es que Dios era genocidia, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea perverso, no, Dios es un Dios, acuérdense chicas, el carácter de Dios es amor, Dios es misericordia. 400 y pico de años les dio a los amorreos para que se arrepintieran y no se les pegó la gana de arrepentirse. Porque la prueba está que vinieron los israelitas y entonces ya fue cuando ya Dios dijo, bueno, ya tengo que hacer justicia y tomaron, ¿verdad? Obviamente esas tierras los israelitas. Acuérdense, todo está planeado de una manera perfecta. Dios es un Dios perfecto. Continuemos, chicas, a ver, ¿en qué nos quedamos? Vamos a leer pues ya el último, del 17 al 21. Vamos a arrancarnos ya, vamos a acabar, porque, uy, ya son las 9 acá, y todavía tenemos que hacer la aplicación. Ya lo último. Ok, del 17 al 21, chicas. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río de el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Esto aquí, chicas, es el mismo Dios. Si vemos, dice que cuando cayó el sol, ¿verdad? O sea, cuando se puso la noche, cuando anocheció, dice aquí que aparecieron una hornilla humeante, aparecieron, así, ¡fum!, aparecieron, ¿verdad? De manera sobrenatural y divina. Una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Y como les digo, esto aquí es el mismo Dios representado por esta antorcha de fuego. Acuérdense que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se presentaba, ¿se acuerdan de la zarza ardiendo en forma de fuego? Entonces, esta antorcha de fuego y esta hornilla humeante que aparecieron ahí, así de manera sobrenatural, era la presencia de Dios que vino a pasar entre los animales, ¿verdad? Que esto vendría siendo lo que les expliqué, la firma de él, ¿verdad? Al convenio o al pacto que estaba haciendo con Abraham. Y obviamente esto es sumamente importante porque es el compromiso de Dios de que va a cumplir lo que Él ha dicho. Él bajó en presencia de fuego o antorcha de fuego y firmó el pacto. Y por último, vemos en el 20, no, en el 19, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Le dice también a Abraham, le menciona todas las tierras, ¿verdad? Todas las tierras específicas que los descendientes de Abraham heredarían. Y aquí Dios, ¿verdad? Hizo muy claro que no estaba hablando de cosas espirituales. Por eso es que le menciona la tierra de todos de estos pueblos, que a su descendencia le va a dar la tierra de esos pueblos, ¿verdad? Eso es una promesa literal, y por ello, ¿verdad? Israel
heredaría una tierra literal. ¿Y lo hizo? Claro que sí lo hizo. Y la que no lo crea, pues que lea la historia, ¿verdad? De Caleb y los israelitas cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán después de 400 y pico de años que Dios le habría prometido a Abraham que lo haría, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar, hasta ahí acaba el 16 ahora. ¿Cómo hacemos para aplicarnos todo a esto? ¿Cómo nos lo untamos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? ¿Cómo nos hace rema en el corazón? ¡Uf! Hay un montón de cosas. Me voy a centrar en 5 cosas nada más, chicas. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida diaria? Número 1, Dios nos recuerda con esta maravillosa palabra, subrayenla en su Biblia, Dios nos recuerda quién es Él cuando nos sentimos cargadas, angustiadas, temerosas, agotadas. ¿Qué es lo que nos dice? No temas, Abraham, así nos dice hoy, no temas, mi lady, no temas, Paola, no temas, Edita, no temas, Vale, no temas, Gaby, no temas, ¿quién me faltó? Vale, Pao, eh, ¿quién me falta? Magali. Magali. Magali, espérame. ¿Y quién más? Son las únicas 3 y 3, 6, 7. Oh, son 8, 7, Magali. No temas, Magali, te dice el Señor, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. No temas, eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Hoy el Señor, acuérdense, la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Abraham estaba agotado y está después de toda esa guerra que venía, yo no creo que eso haya sido fácil, venir después de una guerra, imagínense, agotado y no nada más agotado, sino que estaba con miedo, estaba con temor y Dios le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Cuando nosotros sentimos cargas, señoras, ¿de qué podemos sentir cargas? Del hogar o de la casa, de nuestras cargas de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra salud, de la salud de nuestra familia, cargas con nuestra propia familia también de problemas que puedan existir. Dios nos recuerda, así como Abraham, que tú no eres la que sostiene todo. Nosotros no sostenemos las cosas. Él sí. Si te acuestas preocupada por el futuro de tus hijos, si te acuestas preocupada por tu futuro, por el futuro de tu mamá, de tu papá, o por una situación médica tuya, o por una situación financiera, o por algún negocio que está mal, Dios hoy nos está diciendo, yo te cubro, yo soy tu escudo, yo te protejo, yo estoy contigo, descansa en mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a través de esta palabra que nos da a través del Génesis 15. ¿Cómo más nos podemos aplicar esta palabra? Bueno, nuestra sinceridad delante de Dios, chicas, abre un gran espacio para que Dios nos hable. Acuérdense que Abraham abrió su corazón, ¿se acuerdan que se los expliqué? Y expresó su dolor. O sea, ¿de qué me sirve tanta bendición, Señor? Tanta promesa, tanta cosa, tanto galardón, tanta cosa, si yo no tengo, pues, ni hijo a quien dejarle nada, ni con quién disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con Dios como realmente estamos, o sea, le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, estoy cansada, no puedo más, estoy triste, estoy frustrada. Señor, no tengo fe, mi fe está flaqueando. Él no nos va a regañar. Señor, tengo estos pensamientos horribles, me hicieron esto y esto y esto y esto y aquello. Y me provoca sacarle los pelos con una pinza de ceja a la persona. Dios no se va a enojar con nosotros. Dios es nuestro papá y Dios nos ama con amor eterno. ¿Verdad? Usted va, Señor, tengo este sentimiento, tengo el otro, tengo aquello, siento así, tengo miedo, estoy triste, levántame. Obviamente el Señor nos va a escuchar y el Señor nos va a consolar y el Señor nos va a dar respuesta.
Un ejemplo que pudiera ponerles es, si lloran porque ya no pueden con tanta cosa, con tanta responsabilidad, o porque están llenas, ¿verdad?, de muchas cargas, o porque no ven un cambio en su matrimonio, están ore y llore y llore y llore y no ven ningún cambio, o porque están ore y llore por algún hijo y no ven nada, sigue todo igual, o por cualquier otra circunstancia que estén pasando. Abraham abrió su corazón y Dios lo invitó a mirar qué, más alto. Hoy Dios nos está invitando a mirar más alto de lo que estamos pasando, de esa circunstancia, de esa situación, de ese temor, de esa falta de fe, de esa emoción que tenemos. Él nos está invitando a mirar más alto. ¿A qué me refiero a mirar más alto? Porque Abraham le dijo, ¿no? Mira hacia el cielo. Cuando él le preguntó a todos, mira al cielo, mira hacia allá arriba, mira lo alto. ¿Qué nos está dando, nos está diciendo Dios? Que las dudas que podamos tener o las preguntas que podamos tener pueden convertirse en dirección cuando las llevamos a Él. Dios nos puede mostrar un panorama más alto. Dios nos puede dar una revelación de eso que estamos pasando. Él nos puede mostrar, no te estanques aquí en esto, no te pongas a fijar en la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos puede dar dirección, Dios nos puede traer revelación de qué cosas más altas o más grandes Él está haciendo con esa circunstancia en la que nosotros estamos ahí más o menos ahogándonos en un vaso de agua. Entonces, ¿está bien que le abramos el corazón a Dios como lo hizo Abraham? Claro que sí, por supuesto. Ábrale su corazón al Señor, que ahí es donde hay un gran espacio para que Dios nos hable, nos revele cosas más profundas que una simple enfermedad o una simple problema matrimonial o que una simple, y no me refiero a simple que no tenga importancia o no validar el dolor que estamos pasando, sino que comparado con lo que Dios tiene, es simple, porque siempre los planes de Dios son más grandes, son más altos y son mejores que los nuestros. Entonces, Dios nos puede dar dirección en eso mismo que le estamos preguntando o en eso que tenemos duda y Dios nos va a dar respuesta, así como se la dio a Abraham, ¿ok? ¿De qué otra forma podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, la fe. La fe práctica es seguir confiando aunque no veamos nada moverse. Miren cómo estudiamos que Abraham fue declarado justo por creer. Solamente por creer fue declarado justo. ¿Por qué? Porque acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios, dice las Escrituras. Así que si alguna de ustedes está orando por su esposo, por sus hijos, por su salud, por un familiar, ¿verdad? Y no ven resultados, al contrario, ven que todo se empeora, que la situación está más negra que nunca, pues la fe es levantarnos cada día creyendo que Dios sigue obrando, aunque todo parezca igual, aunque todo lo veamos negro, feo y peor. La fe es creer que Dios está obrando en algo, es confiar mientras cocinamos, es confiar mientras trabajamos, confiar mientras manejamos, confiar mientras hacemos nuestras labores en la casa, es seguir confiando, aún se ponga peor la situación. Nosotros no podemos dejar de creer, nunca. Esa es una fe práctica. Miren, Abraham nunca habitó esa tierra prometida. Nunca la habitó. Él le dijo, yo se la voy a dar a tus descendientes. Dios no le dijo, te la voy a dar a ti, a tus descendientes. Pero la lógica de uno, ay, se la va a dar a... Pues yo también ahí, no. 400 y pico de años después, ni siquiera se la dio al hijo, ni al nieto. Imagínense cuántas generaciones pasaron. Esa es una fe
práctica, seguir confiando, seguir creyendo. Otra forma en que lo podemos aplicar este capítulo de Génesis 15 es la espera no significa que Dios nos ha olvidado, sino que Él nos está preparando. Dios le dijo a Abraham que habría un proceso largo antes de la promesa. De una se la dijo, 400 y pico de años. Va a haber un proceso largo. Yo no me quiero imaginar la cara de Abraham cuando recibió esa noticia de que 400 y pico de años. Y encima que su pueblo iba a ser esclavizado y que su pueblo iba a ser maltratado, ¿verdad? Pero que a final de cuentas les iba a dar la tierra que Dios les había prometido. Entonces, cuando parece que nuestras oraciones tardan mucho en ser contestadas por Dios, o cuando esperamos por tanto tiempo que nuestra salud cambie, eso a mí me pegó cuando estaba preparando el estudio bíblico, que yo tengo desde mis 37 años esperando mi salud, mi milagro, mi promesa, y ya tengo 52. Y lejos de que se mejore, está peor ahora. Pero yo sigo confiando. Y este estudio fue un aliciente para mí y el Señor me llevó a ver cosas más allá, ¿verdad? Como el Señor las está llevando a ustedes a ver cosas más allá de su situación. ¿Ok? Entonces, cuando les digo, parece que las oraciones tardan en ser respondidas, o cuando está usted orando por su economía, por su matrimonio, o hasta por su propio corazón, ¿verdad? Por algún cambio que quiere en su vida, y usted ve que tarda y demora el Señor en contestar y demora en contestar y no contesta y no contesta. Bueno, déjenme decirles que la espera forma nuestro carácter. La espera nos fortalece y la espera nos acerca más a Dios. Es necesario que pasemos por la espera. Es necesario para poder desarrollar también paciencia y todo este fruto, ¿verdad? Nuestro carácter también que vamos a desarrollar, fortaleza, fe, nos acerca más a Dios. Él no está negando nuestra petición, Él está preparando nuestra bendición y nos está preparando a nosotros. ¿Saben cuándo voy a dejar de orar por mi salud? Nunca, nunca, hasta el día que esté en la presencia de Él, porque pues ya en la presencia de Él ya no va a haber enfermedades, ¿verdad? Nunca. Así que cuando usted se va a cansar de orar por algo, nunca. Y por último, algo más también que pudiéramos aplicar a nuestra vida es que el pacto depende de Dios, no de usted, no de nosotras. ¿Ok? Así como Dios caminó solo entre los animales para mostrar que Él cumpliría el pacto, firmándolo, nosotros también podemos descansar sabiendo que sus promesas no dependen de nuestra fuerza. Las promesas de Dios no dependen de nuestra fuerza, de lo que hagamos, de lo que dejemos de hacer. Las promesas de Dios dependen de quién? Del carácter de Dios, de que Dios es fiel, ¿verdad? Un ejemplo puede ser también cuando oramos por nuestra familia o por alguna persona y no vemos cambios. Recuerden que Dios es fiel a lo que promete. Aún ustedes estén cansadas o no tengan respuesta, Él sigue honrando su palabra y actuando a nuestro favor. El pacto de Dios no depende, acuérdense, chicas, de nosotros. El pacto de Dios depende de su carácter y Dios es fiel. Todo lo que le dijo Abraham, ¿lo hizo? Claro que sí. Ahí están todas las historias en la palabra. Todo lo que prometió el Señor lo cumplió. Así que no importa lo que usted haga o deje de hacer, si crea, si no crea, o sea, Dios es fiel a su palabra. Entonces, si nosotros estamos orando por algo y vemos que todo está horrible o estamos pidiendo por algo y vemos que nada, y vemos la circunstancia, ay, no, es que esto es imposible, ay, no, pues es que no es por usted ni por ay, es que si yo no hago esto, es que si yo no lo hago, es por la fidelidad de Dios
que Él va a cumplir el pacto, porque el pacto depende de Dios y no de nosotros. Y Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y bueno, eso serían como las 5, muchas más, ¿verdad? Pero ya es tarde, chicas, ya son las 9:20. Aquí acabamos nuestro estudio bíblico. Espero que el Señor les hable, les ministre. Vamos a orar para que toda esta palabra maravillosa haga rema en nuestros corazones, ¿ok? Y entonces ya nos despedimos, que les dije que iba a ser largo el estudio de hoy, pero lo acabamos, gloria a Dios, lo acabamos, gracias al Señor. Vamos a orar, chicas. Gracias, Señor, te damos por esta palabra preciosa, maravillosa, Señor, que nos das a través de la vida de Abraham. Gracias, Señor, porque tú hoy nos enseñas que tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres quien nos protege. Tú eres nuestro galardón, Señor. Tú eres nuestra fuente de agua viva, Padre. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. Gracias, gracias por cada bendición. Gracias por la salvación. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, que cumples cada uno de tus pactos, Señor. Nosotros somos las infieles. Los seres humanos somos los que te fallamos, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Padre. Ayuda a nuestra fe, Señor. Venimos hoy en esta noche, este grupo de mujeres y yo, que estamos sedientas, Padre, de aprender de ti, de que nuestros corazones sean transformados, así como nuestro carácter también, Padre, a pedirte que ayudes a nuestra fe, así como el centurión le dijo a tu Hijo Jesús, ayuda a mi fe, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor. Te necesitamos cada segundo de nuestras vidas, Señor. Necesitamos tener cada día más fe, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Gracias por cada promesa que tú nos das en tu palabra. Gracias por cada bendición, Señor. Gracias por este pasaje maravilloso de la vida de Abraham que nos enseña, Señor, tantas cosas que tenemos que aprender. Te doy gracias en esta noche, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos por lo que tú eres, que esta palabra haga rema en nuestros corazones, que podamos ser diferentes a partir de esto, que en el momento en el que tengamos una recaída, una falta de fe, Señor, que estemos tristes, que estemos con miedo, podamos recordar este estudio y que tú nos lleves, Señor, a Génesis 15, a poder recordar que no tengamos miedo porque tú estás con nosotros, tú eres nuestro escudo, tú nos proteges, tú nos guardas, tú tienes nuestra vida y la de nuestra familia bajo tus manos, bajo tu control, y en ti encontramos reposo y descanso. Te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Amén, chicas, que espero que haya Gracias, sido de Gaby, por su bendición, que el Señor les enseñanza. siga ministrando, busquen los versiculitos de Amén. tarea. En 2 martes nos reunimos en el último estudio de este año, porque ya después tenemos 2 semanas de vacaciones por la Navidad, ¿ok? Entonces tenemos un estudio más en este año, después las 2 semanas de vacaciones para Navidad y Año Nuevo, y luego ya en enero continuamos, ¿ok? Entonces, Está así bien. que no dejen de conectarse para que estudiemos ahora el Génesis 16, de este martes al Gracias. otro. Bendiciones, que Gracias, Gaby. descansen. Bendiciones. Gracias. Bye, Gracias a chicas. ustedes. Bendiciones. Chao. Cuídense.